Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Instrumentos, bellas melodías, todos juntos vamos a cantar. Bebes, piano, cello, viola, violines suenan ya. Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Hola, hola Pablo, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola, hola Nicolás, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a la Isla de la Música. Hoy empiezo, como podéis ver, con un instrumento diferente, el cello. Os voy a dejar que escuchéis todas las cuerdas de él y cuando lleguemos a la más grave nos va a sonar a uno de los vehículos y transportes de los que os quiero hablar hoy. Vamos a ver. Sonido, yo cuando estoy en el puerto de Valencia y veo que un crucero sale del puerto, oigo siempre esta bocina. Y ahí es donde empieza nuestro viaje en el vídeo de hoy. Ya hemos cogido nuestro barco crucero y vamos a trasladarnos hasta nuestra isla de la música. Vamos a ver en qué más transportes podemos viajar hoy. Por ejemplo, tenemos... Hola, Suki. Tenemos una moto, un coche y, aunque no se ve, hasta sé conducir un tractor. ¿Sí? ¿Vosotros también sabéis? A ver, Suki, ¿cómo es conducir un coche? Ah, vale. Cogiendo el volante, tractor, igual. La moto, pum, pum. Vale, pues ya podéis cantar conmigo. Dice, brum, 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 soy conductor de una moto y un tractor. Brum, 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 soy conductor de un coche grande con motor. Brum, 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 soy conductor de una moto y un tractor. Brum, 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 soy conductor de un coche grande con motor. ¿Qué más? ¡Ah, mira, mira, mira! También sabemos ir en tren, ¿verdad? Nos encanta hacer viajes en tren. A ver, un momentito, cariño. Ahí estamos. Cuando vamos en tren, normalmente ¿qué oímos? Un poco así, ¿no? El tren un poco nos da balanceo, ¿verdad que sí? Dice, parad el tren en caso de emergencia, estira el freno, estira el freno, multa por pararlo sin razón, 3 euros. ¿Nos han puesto una multa? Porque hemos parado el tren. ¿Queréis pararlo conmigo? A ver, parad el tren en caso de emergencia, estira el freno, estira el freno, multa por pararlo sin razón, 3 euros. Madre mía, menuda multa, menos mal que tengo 3 euros y la voy a poder pagar. A mí me encanta viajar, especialmente, además del tren, del coche, la moto y el barco, me encanta viajar en avión. ¿Quién sabe volar en avión? Ah, vosotros también sabéis, ¿verdad? Pues resulta que hay un avión que está un poco liado, porque cuando quiere subir, baja, y cuando hay que bajar, sube. Habrá que enseñarle un poquito. Dice, había una vez un avión que no sabía volar. Había una vez un avión que no sabía volar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. ¿Os
habéis dado cuenta? Que cuando decíamos y subía, el avión bajaba, y cuando bajaba subía, es que no se entera. Vamos a cantárselo nosotros bien para que no tenga dudas, ¿vale? Había una vez un avión que no sabía volar. Había una vez un avión que no sabía volar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. Ahora sí, ahora ya se lo hemos explicado. Bueno, ¿y qué más medios de transporte he cogido hoy? Pues mira, os quería enseñar una ambulancia. Os quería enseñar un camión de bomberos y el helicóptero de la policía. ¿Por qué? Porque este vídeo además se lo vamos a dedicar a todas esas personas que trabajan en profesiones, pues policías, guardias civiles, personal sanitario, de todo, desde las personas que limpian hasta médicos, pasando por administrativos, pasando por científicos que investigan, toda la gente de los supermercados que nos están dando un montón de alimentos para estar nosotros tranquilitos en casa, toda la gente de las gasolineras que están, ¿verdad?, dándonos petróleo, gasoil y gasolina para todos nuestros vehículos, y seguro que un montón de profesiones que me dejó por el camino, muchísima gente que a día de hoy está haciendo que nuestra vida siga funcionando y que nosotros estemos tranquilos y a gusto en casa, ¿vale? Así es que este final de vídeo es dedicado a ellos. Os voy a enseñar cómo suena. Por ejemplo, cómo sonaría una ambulancia con el violín. A ver, vamos a ver. Y si la ambulancia para, si el conductor frena, nosotros también, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué estatuas más chulas! Una vez más, a ver. ¡Súper! Y me gustaría que me enseñases, ahora para acabar, cómo es un helicóptero. A ver, ¿cómo vuela el helicóptero? ¿Sí? A ver, ¿preparados? ¡Súper! Pues chicos, en la Isla de la Música, hoy damos las gracias a todos. Un besito muy grande.